Hola, hoy nos corresponde estudiar el plexo braquial. Para empezar vamos a definir qué es un plexo. Un plexo es una serie de estructuras nerviosas que van a intercambiar fibras entre sí formando un tipo de red, que es lo que se puede ver en estas imágenes claramente. Ahora, este plexo braquial se va a ubicar y se va a dirigir hacia el miembro superior, empezando en la zona de la axila. Algo que me quiero detener aquí particularmente es que este plexo braquial se va a ubicar alrededor de una arteria y va a ser su principal relación anatómica, que es lo que le compete a esta diapositiva. Aquí podemos ver en estas imágenes inferiores cómo desde proximal hacia distal este plexo braquial va envolviendo la arteria. Y eso es tremendamente importante, ya que vamos a tomar como punto de referencia a esta arteria axilar a la hora de identificar las estructuras más distales, sobre todo de este plexo braquial, en la diapositiva a continuación. La función de este plexo braquial va a ser a grandes rasgos otorgarle la movilidad y la sensibilidad al miembro superior, mediante la inervación de los músculos y la piel de este mismo. La finalidad de este video va a ser revisar en aspectos teóricos, a grandes rasgos, todo lo que es el plexo braquial, y en la segunda parte del video vamos a verlo en el cadáver, es decir, la parte práctica. Bueno, siguiendo con la parte más específica, vamos a ver el plexo braquial, primero una vista general y luego iremos a lo más particular. Si bien el plexo braquial es una red, como dije anteriormente, de estructuras nerviosas y se ve bastante enredado, pero si nosotros lo clasificamos y lo vemos en orden, no es tan complejo, y ese es el objetivo de este video. Entonces comencemos. A nivel de vista general, nosotros podemos dividir el plexo en 4 partes, en raíces, troncos, divisiones y fascículos, donde lo más proximal son las raíces, y estas habitualmente van a ser C5, C6, C7, C8 y T1. Esto me refiero yo son raíces espinales. Luego estas raíces van a juntarse en ciertos puntos para formar los troncos, superior, medio e inferior. Estos troncos van a volverse a dividir, formando las divisiones, valga la redundancia, donde todos, absolutamente todos, van a dar una anterior, que se ve más clara, y una posterior, que se ve más oscura. Todo en esta imagen que es posterior, se ve más oscuro. Por ejemplo, estos nervios aquí, el fascículo posterior, etc. Siguiendo con esto, las divisiones van a juntarse para formar los fascículos: lateral, posterior y medial. Y estos fascículos van a ser los que nos van a otorgar nuestros nervios terminales, que son los principales nervios del miembro superior. Ahora, vamos a lo específico. Las raíces habíamos dicho que comúnmente iban a ser C5, C6, C7, C8 y T1. Sin embargo, es posible encontrar algunos individuos que tienen plexos prefijados y otros que lo tienen postfijado. Y esto es una variación anatómica, es decir, no tienen ningún problema funcional, aplicando las generalidades que vimos en los videos anteriores. ¿Y qué significa esto? Prefijado significa que todos se movieron un segmento hacia arriba, es decir, va a partir desde C4 y va a terminar en C8. O puede ser postfijado, es decir, que va a partir en C6 y va a terminar en T2. Pero lo normal es lo que vamos a ver en esta imagen, donde es importante destacar que aquí ya tenemos nervios colaterales que se dirigen hacia posterior, donde aquí podemos ver desde C5, C6 y C7 que van a formar este nervio torácico largo, que va a ir acompañado por la arteria torácica lateral y se van a dirigir hasta el músculo serrato anterior. Esto se ve muy bien en los cadáveres. Ahora, otro nervio colateral, que aquí se ve muy pequeño pero no lo es, que se dirige hacia posterior, que es el nervio dorsal de la escápula. Ese nervio va a ir por el margen medial de la escápula junto a la arteria del mismo nombre, para llegar hasta los músculos romboides. Ahora, sigamos hacia la siguiente parte. Las raíces de C5 y C6 van a formar el tronco superior. C7 va a permanecer solitario formando el tronco medio, y C8 con T1 van a formar el tronco inferior. Ahora, aquí de nuevo tenemos ramos colaterales, esencialmente aquí en el tronco superior, donde tenemos el nervio para el músculo subclavio, y tenemos el nervio supraescapular, que se va a dirigir junto a la arteria del mismo nombre hasta los músculos infraespinoso y supraespinoso. Siguiendo con esto, los troncos van a dar una división anterior, todos, y una posterior, todos también, donde las divisiones anteriores del tronco superior con el medio van a formar el fascículo lateral. Todas las divisiones posteriores van a formar el fascículo posterior. Y la división anterior del tronco inferior va a permanecer solitaria formando el fascículo medial. Ahora, aquí en los fascículos tenemos otra vez ramos colaterales, donde tenemos el nervio pectoral lateral, que esencialmente se va a encargar de la inervación del pectoral mayor, y en el fascículo medial va a estar el nervio pectoral medial, que se va a encargar principalmente de la inervación del pectoral menor. Sin embargo, igual tiene que ver con la inervación de la porción externocostal del pectoral mayor. Y a veces podemos encontrar esta asa que se ve aquí,
que es la asa pectoral. Siguiendo con esto, el fascículo posterior igual tiene ramos colaterales bastante contundentes, que es el nervio subescapular superior, nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular inferior. El nervio subescapular superior se encarga de la porción superior del músculo subescapular. El nervio tóraco-dorsal se encarga de la inervación del músculo latísimo del dorso. Y el nervio subescapular inferior se encarga de la inervación de la porción inferior del músculo subescapular y del redondo mayor. Siguiendo con esto, el fascículo medial va a dar dos nervios colaterales que son netamente sensitivos, que son los nervios cutáneos medial del brazo, que sale primero, es decir, más proximal, y el nervio cutáneo medial del antebrazo, que sale más distal. Toda la inervación medial del miembro superior, brazo y antebrazo, va a ser directamente desde el fascículo, no nacer ramos colaterales de los nervios principales. Eso es muy importante destacar. Finalizando, vamos a escribir los nervios terminales. Primero, desde el fascículo lateral va a estar emergiendo el nervio musculocutáneo y también la raíz lateral del nervio mediano, que junto con la raíz medial, que se van a unir aquí, van a formar el nervio mediano. Primero vamos a escribir el nervio musculocutáneo. ¿Por qué es importante escribirlo? Porque se va a encargar de la inervación de 3 de los 4 músculos flexores de codo, precisamente los que se encuentran en el brazo. Me refiero al músculo bíceps braquial, músculo braquial y el músculo coracobraquial. Y me voy a detener en este último porque hay que destacar la importante relación que tiene con este nervio. Este nervio, a la hora de abandonar la axila, va a perforar este músculo. Luego se va a dirigir de forma oblicua hacia el lateral, posicionándose justo entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial para emerger justo antes de la fosa del codo, hacia el lateral, situándose en la superficialidad, formando el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Ya eso viene su nombre, nervio musculocutáneo, porque tiene una función motora predominante con una función sensitiva que no deja de ser también importante. En cambio, aquí viendo el nervio mediano, vamos a tener aquí la raíz lateral y la raíz medial, que viene del fascículo medial. Y este nervio mediano es uno de los más grandes de todos, y va a tener un protagonismo muy importante en la inervación de la palma de la mano, músculos de la eminencia tenar y la mayoría de los músculos flexores de muñeca. Este nervio mediano va a tener algo bastante interesante que ver, que son las variaciones que posee. Muchas veces puedo encontrar que este nervio mediano va a salir solo de una raíz, es decir, solamente va a tener una raíz lateral o una raíz medial. Ahora, si pasamos al fascículo posterior, vamos a ver dos nervios terminales, aquí el nervio axilar y el nervio radial. El nervio axilar, antiguamente llamado nervio circunflejo, se le llamaba así porque daba la vuelta alrededor del cuello quirúrgico del húmero. Pero hoy día su nombre es el nervio axilar y va acompañado todo su recorrido por la arteria circunfleja humeral posterior, que es importante destacarla, ya que en el cadáver se ve muy bien. Van totalmente juntos. Este nervio axilar se va a encargar de la inervación del deltoides y del músculo redondo menor. Y también tiene una parte sensitiva, ya que va a perforar el músculo deltoides emergiendo hacia el lateral, formando el nervio cutáneo lateral superior del brazo. Por otro lado, el nervio radial va a emerger, y de hecho se ve como el nervio más grande del plexo, hacia el lateral y hacia inferior, de forma oblicua, situándose por posterior al húmero en el surco para el nervio radial, acompañado por la arteria braquial profunda. Y se va a encargar de la inervación de la musculatura extensora del miembro superior. Y un solo músculo flexor, que es el músculo flexor de codo que no nombramos, que era el músculo brachiorradial. Eso es un detalle importante a destacar. ¿Por qué se ve tan grande este nervio radial? Eso es porque, si se fijan, viene y tiene contribuciones de todas las raíces. Es decir, lleva fibras desde todas las raíces que forman el plexo. Y eso es un aspecto tremendamente importante. Ahora, el fascículo medial, que es lo que estaría restando, va a formar entonces la raíz medial del nervio mediano y el nervio ulnar, que comparte protagonismo en el antebrazo y en la mano con el nervio mediano, ya que en el brazo y en la axila no tiene ninguna función. Pero siempre es secundario el nervio mediano, es decir, nunca va a inervar más cosas que el nervio mediano. Siempre va a ir como acompañándolo, en ese sentido. Ahora que ya ordenamos toda esta ensalada de nervios, vamos a pasar a la parte práctica, viendo cómo se ve esto en el cadáver. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos una visión anterior del plexo braquial. En primer lugar, podemos apreciar su clásica relación con el músculo escaleno anterior, emergiendo posterior a este. El músculo escaleno anterior se inserta en la primera costilla, que en este caso la vemos rota. Por posterior a él, podemos observar el músculo escaleno medio. Además, cabe mencionar en esta ocasión la relación con la arteria carótida, la vena yugular interna
y el nervio vago, pero que corresponden a otro reparto. Las raíces del plexo braquial emergen desde C5 hasta T1. Aquí estaría C5, aquí estaría C6, C7, C8 y T1. C5 y C6 se juntan para formar el tronco superior. C7 por sí misma forma el tronco medio y C8 junto a T1 forman el tronco inferior, que discurre directamente superior a la primera costilla. Los tres troncos del plexo braquial, superior, medio e inferior, van a ramificarse para formar tres divisiones anteriores y tres divisiones posteriores. Esta es la división anterior del tronco superior, esta es la división anterior del tronco medio y esta es la división anterior del tronco inferior. Esta es la división posterior del tronco superior, esta es la división posterior del tronco medio y esta que está aquí, que está rota, es la división posterior del tronco inferior. Esta división debería estar unida aquí a las otras dos divisiones posteriores para formar el fascículo posterior, pero en este caso la vemos rota y hay que considerarla. La división anterior del tronco superior se junta con la división anterior del tronco medio para formar el fascículo lateral. Las tres divisiones posteriores de cada fascículo se van a juntar para formar entre todas el fascículo posterior, que es el que tenemos aquí. Y la división anterior del tronco inferior va a formar directamente el fascículo medial. El fascículo lateral se va a dividir en una rama terminal, que corresponde al nervio músculo cutáneo, y en la raíz lateral del nervio mediano, que es el que está acá. El fascículo posterior se va a dividir finalmente en dos ramas terminales, que son el nervio axilar y el nervio radial. Y el fascículo medial se va a dividir en una rama terminal, que corresponde al nervio ulnar, y en la raíz medial del nervio mediano. Con respecto a las ramas del plexo braquial, en primer lugar tenemos el nervio dorsal de la escápula, que sale aquí de la raíz de C5. Luego, en el tronco superior, yendo también hacia posterior, tenemos al nervio supraescapular, que en este caso está roto, como pueden ver aquí. Cabe destacar, en este momento, su relación con la incisura de la escápula y el ligamento transverso superior de la escápula, que es el que vemos acá. Si nos vamos hacia medial y hacia posterior, tenemos saliendo de C5, C6 y C7 al nervio torácico largo, que va a ir a inervar el músculo serrato anterior. Ahora, en el fascículo posterior, tenemos saliendo hacia posterior y por superior los dos nervios subescapulares, el subescapular superior y el subescapular inferior, ambos llegando al músculo subescapular. Y por medial tenemos este otro nervio bastante largo aquí, que corresponde al nervio tóraco dorsal, que va a inervar al músculo glutísimo del dorso. Cabe mencionar también la ausencia en esta muestra de 4 ramas del plexo. Ambos pectorales, el pectoral lateral, que sale del fascículo lateral, y el pectoral medial, que sale del fascículo medial, y los dos cutáneos, el cutáneo antebraquial medial y el cutáneo braquial medial, ambos saliendo del fascículo medial. Extendemos la invitación a ver nuestros anteriores videos y ver los próximos que se vendrán. Suscríbanse para que vean todo el material que estaremos subiendo próximamente y esperamos también que les sirva mucho. Desde ya, muchas gracias.